A ver, el objetivo de hoy. Hoy, comprender y analizar tipos de funciones. Tipos de funciones. Les voy a presentar la primera función. Función constante. Voy a sacar con rojo. Como es una función constante, la función. Con la bañera de la llave, entre la camisa con flor. Tendría que no pase eso. Función constante sería este modelo. F de x igual a k. ¿No está motivado? Si o sea, tengo que hacer una con, ¿por qué es una constante? Porque no varía. O sea, si yo hago la gráfica de esto siempre es una línea paralela al eje de las X. ¿Por qué? Porque no varía. Nunca va a variar su valor. Por ejemplo, a ver si se acuerdan que ustedes ven en física, por ejemplo, el movimiento del rectilíneo uniforme. La velocidad de la constante, que no varía. Otro que es constante. Mi asistencia hasta el momento. No, siempre presente. Hasta el momento. A menos que no pase alguna desgracia, ojalá que no. Porque la única forma que yo falte, que pase algo grave. O una reunión en la noche extraordinaria. Tenemos. Si yo lo analizo con el esquema, esta es una función constante, o sea, todos los valores van al mismo resultado. ¿Sí? Algunas observaciones. Si k es mayor que 0, la gráfica está arriba del eje, del eje X. Si K es negativo, la gráfica está inferior al eje X. Por ejemplo, para que quede bien claro, yo pongo f de x igual a menos 3. Para que quede bien claro la función constante, yo pongo acá f de 100. ¿Cuándo me da el resultado? 100. ¿Cuándo me da el resultado? ¿Cómo? Si yo pongo f de 100, ¿qué resultado me da? Dice 100. Menos 3. Menos 3, bien. Si yo pongo f de 1000, f de menos 1000. Menos 3. Si yo pongo f de 5. Menos 3. F de 0. Menos 3. O sea, si una función constante, el resultado siempre va a ser menos 3. Por lo tanto, yo grafico esto. Sitúo en el menos 3, 1, 2, 3. Y ahí está mi gráfico. Usted, profe, ha dicho que cualquier letra que quiera ya ahí se ve el código. No importa que sea ni puede ser una árbol. Sí, cualquier cosa. Si te fijas, es una constante, que dice que cualquier valor que yo coloque siempre va a ser el valor. ¿Sí? Porque, oye, ¿dónde hay alguna X donde yo reemplace? Por lo tanto, no hay ninguna X donde yo reemplace, automáticamente es ese valor. Por lo tanto, si yo grafico, es un valor que no varía.
Porque siempre va a ser menos 3 resultados con una línea paralela al eje X. Este aquí un ratito. Del eje X. Sí. Tengo aquí para algunas cosas, ¿puedo borrar? ¿Qué dice si la función puede ser cualquier número? Si arriba la función sale con 3, todos los resultados serían menos 3. Así es. Si aquí hubiera sido, que lo voy a hacer otro ejemplo, que tengo que estar un poco confundido. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, cualquier número si quieres, esto complica así como que molesta. Se queda el resultado el mismo. Esto influye. Ejemplo, voy a hacer otro ejemplo. F de X igual a 4. Por lo tanto, si yo pongo F de 100, ¿cuánto me debería dar? 4. F de menos 100. 4. Si yo grafico, hago mi gráfica. 4, 1, 2, 3, 4. Paralela al eje X. Como es positivo, está arriba del eje X. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Qué bueno. Y si es cero, la que está pegada es X. Está pegado. Porque el resultado es cero, o sea, sería acá. ¿Me entiendes? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Muy bien. Yo tengo que tener el borrador. No quiere que yo me exprese, yo lo vi. Ya. Vamos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vamos por la segunda función. Vale. Función lineal. Función lineal. Si yo le pregunto la función lineal, ¿qué gráfico debería ser? Recta. En matemáticas los nombres son bien originales, es lo que es. Así que función lineal es eso. En la fórmula, o sea, cómo se escribe es f de x es igual a mx más c.
Así se comporta una función lineal. Si ustedes se fijan, la función constante no tiene x, ¿o no? Eso se le conoce como grado cero. Una expresión algebraica, lo que nosotros vimos al principio del semestre, vimos que una expresión algebraica se anota según los grados. Si no hay ninguna x, es grado cero. Si se tiene una x de grado, ¿de cuánto es el grado? ¿Cómo? 1. Porque la variable está elevada a 1. Si yo veo una función cuadrática, ¿de qué grado es? 2. ¿Función cúbica? 3. Una función a la cuarta, vale, y así sucesivamente. O sea, el grado va a tener siempre el exponente mayor. Entonces, disculpe, mx más c. En algunos libros lo pueden ver como b o como n. En esas tres letras puede aparecer. En estadística lo ve como b. En el PEP que vamos a hacer, la actividad que vamos a hacer ahora, le va a aparecer como b. En algunos libros le va a aparecer como C. A mí me gusta trabajar con C, pero aquí me pongo esas dos letras por si acaso. Cuando usted va a estudiar en tutoriales, puede hablar esa diferencia. Ya eso va a depender de cada uno. ¿Por qué B? Porque usualmente la pendiente algunos lo llama A. ¿Y cuál es la letra que viene después de la B? Es simplemente por el abecedario. Ya. ¿Qué es lo que es la N? El nombre formal es pendiente. Es la pendiente. Para los amigos, inclinación. O sea, nos está dando aquí la inclinación. M. De manzana. C. El nombre formal, coeficiente de posición. Para los amigos, intersección o corte, perdón, entre paréntesis, corte, en el eje Y. O sea, 0,5. O sea, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo con eso? Si yo hago mi gráfica XY, estoy diciendo que porque está mi recta, que justo corta el eje Y en el valor de C. Lo que valga el C, ahí va a cortar mi gráfica del eje Y. Eso es lo que dice. O sea, siempre el valor libre, el valor que nos lleva a dar un ejemplo, el valor libre, siempre nos va a dar el valor donde corta el eje. Sale. La mano nomás y mira si no se puede. Dirección corta 0,6. No, el Enrique. Multicoma 0,6. 0,6. Para que no se acuerden las coordenadas, porque que no se acuerdan. Siempre en una función, vamos a hacer un repaso acá. Vamos a dejar aquí un poquito pendiente. Vamos a recordar un poco cómo graficar una función. Vamos a recordar eso. Vamos a dejar, antes de ir con la lineal, ya que el tío preguntó qué se dice acá, para tener un poco, recordar un poco lo que es coordenadas. Profe, el corte no, eso de corte no es igual que el vértice. No, el vértice aquí no, en la recta no hay concepto de vértice. Es parábolas, el parábolas con figuras, con curvatura. Con figuras con el punto que cambia de 1 a 2, ahí se llaman vértices. Pero aquí no, en este caso, no tiene la regla de vértice. ¿Por qué no? Porque no tiene fin. Porque la recta por rigor
la recta sigue siendo hacia el infinito para arriba y infinito hacia abajo. Por lo tanto, no tiene dónde, un punto donde termina. Cuando le voy a llevar un vértice. En cambio, si yo hubiera visto acá, la subo así, ahí tenía un vértice. Porque hay dos rectas, no cambian de sentido. ¿Sí? Ahí viene la concavidad y todas esas cosas que tengo que ver después cuando esté más derivado. Ya. Entonces, ¿cómo se grafica una función? Yo primero voy a dar un valor de una función. Vamos a graficar la más sencilla. 2x más 1. No, vamos a ser más sencilla que 9. X más 1. Listo. X más 1. Vamos a recordar. Lo que vamos a hacer es darle valores a la X. Aquí vamos a hacer la tabla. Vamos a darle valores a la X. ¿Sí? Vamos a darle valor a la X. Si la X vale menos 3, ¿cuánto vale el f de X? Menos 2. Menos 2. Si vale menos 2, si vale menos 1, ¿cuánto vale 0? 1. ¿Cuánto vale 1? 2. ¿Cuánto vale 2? 3. ¿Cuánto vale 3? 4. Ahí va a contar. ¿Qué es la excepción de 10? Me dicen, ¿por qué? ¿Por qué usted utiliza el ECA? Entonces, grafiquemos cada uno siempre el X, o sea, esta función, yo lo llevo como coordenada, sería X, f de X. O sea, el lado izquierdo representa el X y el lado derecho representa Y. Bueno, y otra forma en coordenadas sería menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1,0, 0,1, 1,2, 2,3 y 3,4. ¿Sí? O sea, si yo grafico, esto sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 2 sería 1 y 2. Tengo aquí el primer punto. Menos 2, menos 3. No, y también menos 2. Después viene menos 1, sería menos 2 acá. Aquí sería mi punto. Menos 1, 0 acá. 1. Luego viene 1,2. 2,3 y 3,4. Y ahí sería más o menos mi recta. Y ya está gráfica lista. Lo que vamos a ver, a veces hay funciones bien particulares. En vez de dar tantos puntos, yo puedo dar con 2 puntos o 4 puntos dentro de la función. Me da el archivo la gráfica. Por ejemplo, con la función lineal, con 2 puntos, ya el gráfico. Es lo que vamos a ver ahora. Pero me tengo aquí un ratito.
entonces a trabajar lo siguiente. ¿Cómo graficar una función lineal? ¿Cómo graficar una función lineal? Aquí lo que yo hice para cualquier función que coincide con la lineal porque era más fácil de graficar. Pero ahora yo les voy a demostrar que solamente con 2 puntos graficamos ya una recta, una función lineal. Entonces, el primer paso, determinar la intersección con el eje Y. ¿Sí? ¿Y cómo yo digo la intersección con el eje Y? Automáticamente es 0,c. La gran pregunta es, ¿por qué el punto es 0,c? La intersección con el eje Y de una lineal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en ese punto? Que yo le expliqué ya, que se haga el corte y todo el asunto, ¿pero por qué? Constante, ¿no? ¿Por dónde pasa? ¿Pero por qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué el punto que el C corta del eje Y atraviesa? ¿Por qué? A ver, tiene que ver con la figura que forma con la... Es 0, 0. ¿Qué cosa es cero? No, el eje no es cero, es cero. El X. El X, porque el X vale cero. Si se fijan, si yo pongo la función lineal, recuerden que ese vale X. Sería M por 0 más C. Todo multiplicado por 0, ¿cuánto es? 0. ¿Y 0 más C? 0. Por eso, siempre la intersección con el eje Y va a ser el número libre. Porque cuando yo hago una intersección, aquí, ¿cuánto vale el X? Vale 0. Por eso. Y segundo paso, y voy a hacer un ejemplo. El segundo paso, determinar la intersección con el eje X. O sea, para eso el f de X es igual a 0. O sea, mx más c es igual a 0. O sea, ¿para qué valor de X la función me da como resultado 0? Ahí comienzo un rato, le vamos a dar un ejemplo. Vamos a conseguir el patrón. F de X o X más 6. F de X es igual a 2X más 6. Este símbolo significa intersección, con aún vertical significa intersección. Intersección en el eje Y, ¿cuánto vale? Automáticamente, ¿cuánto vale? 2. 6. 6, bien, o sea 0,6. La pendiente, ¿cuánto vale? Bien, la C. 6. Bien, La pendiente positiva entonces sería hacia arriba. sí. Intersección con el eje X. En la función yo la voy a igualar a 0. O sea que ya 2x es igual a menos 6, se está multiplicando, pasa dividiendo, quedando menos 3. O sea, el punto sería menos 3,0. ¿Sí? Porque el resultado va a dar 0. ¿Coma 0? Porque el resultado es 0. ¿Sí?
Entonces, si yo grafico, sería menos 3, 2, 3, coma 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Sería así de recto. Me tengo acá. Es la inclinación. Si yo pongo tangente a la menos una de la pendiente, es el ángulo de inclinación. Yo voy a calcular cuál inclinado está en la. Este 2 indica la inclinación. Si quieren de una manera más formal, yo tomo ese 2, aplico tangente de menos 1, me va a dar el grado. Es decir, va a calcular el grado de inclinación. ¿Sí? Pero no vamos a trabajar con ese estilo. Y si hablamos de problemas, la pendiente, por ejemplo, si hablamos de benzina, digamos, si cada litro cuesta 1320 litros, el 1320 litros que cuesta la benzina, cada litro, ese sería tu pendiente. Ese sería tu valor que aumente de forma constante. ¿Sí? Y el C es el costo fijo o el valor inicial. Por ejemplo, si hablamos de cinemática de velocidad inicial, ustedes conocen esta fórmula. V es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces el valor fijo, que es el C, sería la velocidad inicial, por ejemplo 30. Y esa la pendiente sería la aceleración. Si hablemos en contexto de problema. Ahorrando eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Vamos a algunas observaciones. Observaciones. Sería, primera observación, si M, si la pendiente es mayor que 0, la función crece, y se comporta en su gráfica es listo. 2. Si M es negativa, la función decrece o disminuye y su gráfica es de ese tipo.
Vamos entonces con lo siguiente. Quiero mostrar lo siguiente. Vamos a seguir iguales. Tenemos lo siguiente. Si se fijan, yo le daba la función y ustedes graficaban. ¿Qué pasa al revés? Si yo le doy los puntos, o sea, si yo doy la gráfica, ¿cómo usted me grafica la función? Si yo le doy 2 puntos, ¿cómo yo armo mi función lineal? Para eso es necesario saber la siguiente pregunta. ¿Cómo se calcula la pendiente? ¿Cómo se calcula la pendiente? Ya. ¿Cómo se calcula la pendiente? Tenemos lo siguiente. Tenemos aquí nuestra gráfica y darse cuenta a qué se refiere por ahí. Ahí está nuestra función. Un x2, un x1, un x2 y un y1. Vamos al revés. x2 y 1, x1, x2. Si se fijan, la pendiente que nos roja nos da una razón de cuánto se desplaza horizontalmente y cuánto aumenta o disminuye su altura. La función es una razón de 3 a 2. Por lo tanto, la pendiente se calcula como x2 menos y1, x2 menos x1. Y ahí vamos a hacer un ejemplo. Les digo aquí un ratito. Algunos se van a las 9 juntos, toman la lista, algunos se escapan antes. Lo vi llegar, lo vi estimado, que yo le decía que tienen que hacerle que sea conveniente. Todavía vamos a dejar antes de que venga. Porque era el tercer que quedó pendiente. Me acordé. Pero el mismo asume. Dijo que si me importa el orden de X1 y X2, ¿no? Y da lo mismo. Pero si el X1 es menos 2 y el X2 es menos 1. ¿Cómo, perdón? No entiendo la última pregunta. ¿La puede repetir, por favor, estimado? Si el X1 es menos 2 y el X2 es menos 1. ¿Está lo mismo orden? No, porque cambia el valor. Y me estáis diciendo que X1 vale 2 menos, ya vamos a hacer un ejercicio distinto. Ya, menos 2, ¿cuántos son los 2 puntos? Dame los 2 puntos. Menos 2, 3, lo mismo. ya, porque esto ya es otro valor. Me tenéis que cambiar el punto. Por eso, pero. Ya es distinto. Este hoyo va a ser distinto porque no pones a ese punto. Ya. Y el otro. ¿Cuál tiene el otro? Menos 1 igual. Ya, menos 1,4. Calculemos la pendiente de los dos. Sería 3 menos 4. Menos 2 menos 1. Y si hago la otra forma, sería 4 menos 3. ¿Sí? Sería 4 menos 3, menos 1, menos 2. Aquí caería menos 1, menos 1.
Entonces eso que ya 1, acá que ya 1, 1. ¿Por qué aquí tome? El orden de los Factor influye. Sí. Pero bueno, si usted no usted me ve una. Pero bueno, lo agarro ya. Usted me ve uno, entonces fue. Pero no se preocupe. No, yo no soy olvidadizo, así que no pasó nada. Ya. Quiero poner lo siguiente. Que no se perfecto. Pregunte, consulte. A que yo me refiero. Si se fija, el lado superior, el X más B, ¿no? Yo dije, me quiero que en otro caso no troce. ¿Qué pasa si se fija? Si yo aumento el valor de C, ¿qué pasa con la recta? aumenta. Va subiendo hacia arriba. Si se pone inferior, va en descenso. O sea, me dirigen siempre el C me indica el corte. Siempre el valor de C siempre me va a indicar el corte con el eje Y. La pendiente, a su pregunta, estimado, ¿qué pasa con el valor del X? Si se fija, mientras más grande es, más inclinado es. Mientras más se disminuye, la inclinación, o sea, si la pendiente es 0, ya que no hay inclinación. Si es negativo, me cambia el sentido. Si es negativo, me cambia el sentido, o sea, está creciendo, está disminuyendo. ¿Sí? Sí, correcto. Y si es indeterminado, o sea, si es indeterminado, ¿qué quiere decir? Que es una recta perpendicular al eje X o paralela al eje Y. Hagamos la actividad. ¿Qué nivel elegimos? Nivel novato. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se intersecta con el eje Y? ¿En qué punto se intersecta esta gráfica? En los dos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Dónde yo debo colocar el excelente? Pero dame coordenadas. Quiero dónde me coloca el excelente. Quiero que me dé la coordenada. Dame coordenadas. En el 0, menos 5 está acá. Si me dices 0,5 sería así. Ahí dice la recta. en el 1, 0. Menos 5,0. Menos 5,0. O sea, acá. Está diciendo que así sería la recta. ¿Cuál sería? 0,2, 0,2. Acá. Así sería la recta. Yo le voy a explicar cómo se hace. 0,2 el eje Y, menos 5 el eje Y. 0,1 en el eje Y y 5 en el eje Y. 0,1 en el eje Y. No, se da un número entero. Aquí no O la sea, cita decimal. 1 en el eje Y y 0,1. 5 en el X. ¿Así? ¿Todos de acuerdo? Ahí debe ser, ¿Sí o no? Ahí sí. No. En caso intento, son dos. ¿no? Al revés. 1 en el X y 5 en el Y. ¿Están todos de acuerdo con su compañero? Hay que descontarla ahí, o sea, el 9,5 por la derecha. Ahí. Ahí. Permiso, no. Venga, estimado, que se vaya. Que se vaya, pues, estimado. Que le deje ausente. Sí, no importa. Pero, dándole valores a la X. Tú lo graficas dándole valores a la X. Por ejemplo, yo puedo dar el valor, que la función es esta, y igual a un quinto de X menos 5, ¿no? Yo le puedo dar el valor, por ejemplo, 1, y sería un quinto por 1 menos 5, y
0,2 sería menos 4,8, ¿o no? O sea, la coordenada sería en este caso 1, menos 4,8. Pero aquí no me acepta decimal. Así que no me sirve. Porque el juego no necesita decimal. Puedo probar yo ahora con el 5. Sería un quinto por 5 menos 5. Y eso sería 1 menos 5. Entonces eso me daba menos 4. Entonces el punto, ¿cuánto sería? 5, menos 4. Si yo doy la respuesta, y yo le muestro la respuesta, voy a mi gráfica 5, menos 4, adjunto el resultado. ¿Sí? O sea, en otras palabras, para calcular cualquier punto de una recta, ustedes dan el valor de x, cualquier valor. ¿Sí? Cualquier valor sirve, cualquier valor pertenece, pero lo que pasa es que el programa entonces acepta un número entero. Porque alguien me dio un valor que era correcto, pero no cuadraba con los decimales. Porque no me lo deja. Pero tú cualquier valor que tú le digas a la x, en esta ecuación ya pertenece a la recta. Porque así se grafica. Lo que vimos eso, ¿sí? Consulta, dudas. ¿Lo puedo explicar de nuevo? Damos otro número. Y igual a 10. Y igual a 10. Sería un quinto por 10 menos 5. Eso quería 2 menos 5 menos 3. Voy a buscar el punto acá. En el 10. En el 10 tiene que valer ¿cuánto? 3, menos 3. Y si se fijan, menos 3. Coincide. Bueno. Siempre el resultado es el eje Y. ¿Sí? Profe, ¿qué página es la...? Lleva Pen Colorado, ese simulado. Para que practiques. Pero entre cuando yo lo puedo subir al portal, no hay ningún problema. ¿Lo puedes subir al portal? Sí. Consultas, preguntas.